Now, Ahora miraremos dos ejemplos de determinación de los valores de la función derivada dados dos funciones básicas. Primero tenemos si f de x igual 2x, 3, luego f' de 3 a Siemens igual a qué valor. Entonces, antes de determinar f' de 3, necesitamos encontrar nuestra función derivada. Entonces, si f de x igual 2x, 3, luego f' de x es igual a 2 por el derivado de x. Bien, el derivado de x siempre es igual a 1, así que solo nos dará 2 por 1 o 2, el derivado de 3. El derivado de cualquier constante es siempre 0, que significa nuestra función de derivado es la función constante f' de x igual 2. Y aviso, como este valor de la función derivada no es afectado por x, por tanto f' of 3 será igual a 2. El valor de la función derivada a un valor dado de x nos da la pendiente de la línea tangente en esa ubicación. Así que echemos un vistazo a lo que está sucediendo gráficamente. Si graficamos la función original f de x igual 2x, 3, tenemos esta línea aquí que tiene un intercepto, y de menos 3 y una pendiente de 2. Desde aquí podemos subir 2 y a la derecha 1. Ahora, si localizamos el punto en la función cuando x igual 3, estaremos en este punto aquí. Y si intentamos dibujar una línea tangente a nuestro gráfico en este punto, podemos ver nuestra línea tangente que pasa a través de este punto sería la misma línea que la función original, y por lo tanto la pendiente de la línea tangente sería la misma pendiente que la función original, que sabemos es 2. Este es porque cualquier punto en esta línea, el valor de la función derivada siempre sería 2. Ahora miremos nuestro segundo ejemplo. Si g de x es igual a la constante 7, entonces g' de menos 2x a Siemens igual a qué valor. Así que de nuevo, primero encontraremos nuestra función derivada, tan g de x igual 7. G' de x siempre será igual a 0, y con un derivado de una constante es siempre 0. Y de nuevo, este valor de la función derivada no es afectado por x, por tanto g' de menos 2 también es igual a 0. Entonces, esto nos está diciendo que si tratamos de dibujar una línea tangente a nuestra función constante en x igual menos 2, la línea tangente tendrá una pendiente de 0. Miremos esto gráficamente. Aquí hay un gráfico de g de x igual 7. Es esta línea horizontal que pasa hasta 7 exaneutones el eje, y aquí está el punto de la función cuando x igual menos 2. Recuerde, la pendiente de cualquier línea tangente es igual a 0. Y si intentamos bosquear una línea tangente a nuestra línea horizontal en este punto aquí, será la misma línea horizontal, y por lo tanto la pendiente igual 0. Y este sería el caso de cualquier punto que seleccionamos en esta línea horizontal. Y por eso la función derivada de una línea horizontal siempre es igual a 0. Ok, espero que encontrará esta explicación útil.